¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, en este 21º domingo del tiempo ordinario, Miguel. Sí, muy bien. Ya estamos a punto de entrar al nuevo Adviento, ¿no? A la fase final, no obstante, todo nos La parecía que pandemia. de veras, como de todos Híjole. modos pasa el tiempo Sí, como agua. yo veo que la situación de la contingencia nos ha llevado a una pérdida del tiempo psicológico, ¿no? La noción del tiempo, sí, sí, Ya sí. estamos a punto de terminar agosto y ya va a comenzar septiembre y ya Y bueno, ya, el sí, tiempo ya. ordinario ya se acaba. No, no, no. Ya, Es una cosa pavorosa. terrible, terrible, Muy terrible. bien. Sí, es un descontrol, en realidad sí es una descontrol, una confusión. Sí, 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 sí. Sí, Dices bien en la percepción del tiempo psicológico, que es como que todavía estamos o ya no estamos o qué. sí, sí. Terrible, terrible. Ya no sé si es sábado, domingo, lunes o martes o miércoles. Bueno, Sí, sí, muy bien. sí, tremendo, tremendo. Pues acá estamos, Miguel, nos toca un evangelio, este del 21º domingo del tiempo ordinario, que, bueno, en algún sentido nos ha ocupado en los últimos tiempos porque tiene que ver con el papado, tiene que ver con el modo de ser iglesia y de cómo esta crisis, que es una crisis mundial que ya veníamos diciendo desde hace un tiempo, pone en cuestión este modo de ser iglesia y este modo de la gestión del papado, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, pues bueno, pan para mis dientes, Así es, ¿no? Sí, sí, así sí. es. Muy Eso bien. es. Pues si quieres, lee el Evangelio Perfecto. y Voy a vamos intentarlo porque ya sabes que me trabo mucho, pero hilando, ¿no? haciendo, Hilando. haciendo gala del cariño de los demás, voy a leer. Bueno, Sí, sí. es el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, de versículos del 13 al 20. Y dice Sí. así: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no lo dijeran a nadie que él era el Mesías. Pues ahí está. Decíamos, más allá pues no es como en el Evangelio de Marcos, que es el momento de la crisis, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ajá. Y pues está esta particularidad de la autoridad que le confiere a Pedro. A lo largo de la historia de la iglesia siempre se ha visto como, como el sucesor de Pedro
pues tiene una cierta autoridad, si bien pues muchos autores discuten sobre sobre la historicidad de las palabras de Jesús, ¿no? Pedro no era un nombre propio en los tiempos de Jesús, sino que pues se integra más bien después. Y lo mismo para designar a la asamblea, pues algunos autores dicen que pues no se usaba el término eclesía, eso que nosotros hoy traducimos como iglesia, ¿no? No obstante, fíjate, este texto se usaba sobre todo en el primer milenio en las celebraciones de las ordenaciones de los obispos. Y entonces este teólogo, que luego consultamos, Castillo, dice que podemos estar autorizados a pensar que más bien la autoridad está conferida, o la iglesia, sobre todo en el primer milenio, y vamos, ahorita digo por qué, sobre todo en el primer milenio, es reconocida a todos los obispos, porque es un hecho apostólico, ¿no? Es decir, a eso que hoy llamaríamos el colegio episcopal, ¿no? Pero que no se le reconocía al obispo de Roma como esta autoridad jurídica que hoy vivimos, ¿no? En esta organización de la iglesia. De hecho, hay un papa, el Papa Gelasio, que distingue la autoridad que está conferida al colegio apostólico de la potestad que tiene el emperador. Porque lo que dice Gelasio es que la potestad del emperador, pues es eso que hoy conocemos más como una autoridad jurídica, ¿no? Que tiene una supremacía jurídica, pues prácticamente como legislador, ¿no? Que no se le reconoce al obispo de Roma. Si bien, creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, la organización de la iglesia se ve profundamente transformada, pues a partir de la paz de Constantino, ¿no? Es decir, la iglesia en muchos sentidos entra como a ocupar el espacio vacío que el Imperio Romano va dejando, que la República Romana va dejando, sobre todo cuando la sede del imperio pues, se traslada en Oriente, en Constantinopla, ¿no? No obstante, en todo el primer milenio no había como esta potestad jurídica del obispo de Roma sobre toda la iglesia. Si bien aquí hay otro aspecto que solo pongo ahí sobre la mesa, porque pues eso le compete a los historiadores, pero en realidad la única iglesia de Occidente que permanece, vamos a decir, de pie, pues es la romana, porque todo el norte de África, pues con la llegada de los musulmanes, pues viene prácticamente musulmanizada, ¿no? Y entonces queda como el patriarcado de Occidente, pues permanece solo Roma. Pero decía, es muy importante tener en cuenta esta distinción que hace el Papa Gelasio, pues que lo hace por allá del siglo V, fíjate, ¿no? Es decir, pues a mitad del primer milenio, Gelasio pone en evidencia ya otro santo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que ya decía, refiriéndose al obispo de Roma, a lo mejor tú te acuerdas, como el que nos preside en la caridad. Es decir, no había una potestad jurídica
reconocida al obispo de Roma, sino porque la tradición pues marcaba que en Roma era reconocida como la sede de los apóstoles, porque Pedro y Pablo reconoce la tradición que fueron martirizados en Roma. Entonces, esto nos pone, te decía yo, en una cuestión pues muy, muy de nuestros días, porque la controversia que en muchos sectores contrarios a las posturas y a los dichos del Santo Padre ponen el acento en que en realidad el Santo Padre no tiene la potestad jurídica, ¿no? Y es muy curioso que lo hagan hoy, porque pues siempre ha habido quien no esté de acuerdo con el Santo Padre, ¿no? Pero la controversia así organizada, así orquestada como la que vivimos en los últimos años, fíjate que paradójicamente pone en evidencia eso que podríamos decir, pues que es de la esencia del obispo de Roma. Es decir, el obispo de Roma, efectivamente, como reza el viejo dicho latino, es el primo inter pares, ¿no? Es el que tiene como un puesto de honor entre el colegio apostólico que tiene pues el mismo mandato, de acuerdo al exégesis que hace Castillo. Dice, en realidad nosotros podríamos estar hablando de que este mandato de autoridad pastoral, ¿no? Y aquí me interesa mucho subrayar, de autoridad pastoral, es un mandato que tienen los apóstoles y todos los sucesores. Entonces, fíjate, cuando hablamos de mandato pastoral, pues no hablamos de esas formas que después de Gregorio VII ocurrieron en la Iglesia de Roma, ¿no? De hecho, a Gregorio VII se le atribuye aquella frase de nihil habemus potestates subtraxit, es decir, nada se escapa, nada se sustrae a la potestad del Papa. ¿Por qué? Porque después de Gregorio VII, el papado viene a cubrir un rol político, además de religioso, obviamente, pero donde la cuestión del trirreño, ¿no? Para los que no recuerden el trirreño, pues esta corona que usaban los papas hasta... La tiara. La tiara hasta Pablo VI. Hasta Pablo VI, donde indicaba como la potestad absoluta del papado sobre cualquier otra autoridad humana, ¿no? Eran 3 coronas sobrepuestas. Eran 3 coronas sobrepuestas. Y entonces, bueno, yo creo que es muy interesante el tiempo que estamos viviendo, ¿no, Miguel? De un Santo Padre que insiste mucho en la sinodalidad y en un modo distinto de ser iglesia. Obviamente, la iglesia césaropapista pues responde a periodos históricos que ahí están, ¿no? Acotados y que no vamos a traer a juicio acá, yo no hago estos anacronismos, pero creo que sí es muy interesante, muy importante entender que el proceso histórico de un papado así, pues responde a lógicas de otras sociedades, de un mundo configurado de una manera distinta, pero que muchas veces no tenían nada que ver con el Evangelio. Y entonces, bueno, dicho esto, hay que decir que sin duda el Santo Padre, el obispo de Roma, para nosotros sigue siendo un punto de unidad y un punto de referencia donde reconocemos que en el obispo de Roma Cristo Jesús ha
dejado ahí como el principio de unidad del pastor universal, que es Cristo Jesús, pero que se concreta, se realiza pues en el ministerio petrino, que hemos reconocido pues todos los años, todos estos 2000 años de vida cristiana, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, yo te diría que ya dijiste muchas cosas de lo que no es y dijiste una que me interesa mucho de lo que sí es la unidad pastoral y la unidad de la caridad. Pero ¿qué más podríamos decir de esta situación de la primacía de Pedro delante de los apóstoles? Yo creo que es una primacía como nosotros los presbíteros, que no tenemos una autoridad radical en frente de la comunidad, sino que nosotros somos la expresión, la conducción de la comunidad. Así el Papa es la expresión de la unidad de los apóstoles, de los obispos, y va llevando adelante el proceso pastoral de una manera, de conducción, pero no de autoridad jurídica. Ya verdaderamente estamos en una etapa de la Iglesia que a mí me encanta, después del Concilio Vaticano II, que recordemos que San Pablo VI fue el último que utilizó la tiara y que la hizo de aluminio, la tenía de aluminio y ya luego la rifó, la puso en su asta. Wow. Sí, y pues ya Juan Pablo I no la utilizó, ya no lo coronaron con esta tiara y menos los papas posteriores. Entonces, Pablo VI hizo este cambio de la sinodalidad, de la jerarquía a la sinodalidad, y que hemos tardado muchos años, 50, en comprenderlo, pero a mí me interesa mucho este tiempo esperanzador que estamos viviendo con Francisco, como una consolidación de todas estas ideas. Por eso Francisco recurre mucho a Pablo VI y hasta lo canonizó, siendo que en algún tiempo la Iglesia lo cuestionó, lo puso en cuestión, como se pone ahora a Francisco. Pero a mí me interesa mucho el pasaje porque la Iglesia toda es el organismo como de tapón para que las puertas del infierno no se abran y se traguen a todo mundo, ¿no? Hay una escultura muy bella de Rodin, de las puertas del infierno. De las puertas del infierno. Y es una contraposición con las puertas del paraíso, pero las puertas del infierno que si se abren totalmente se tragan a todos. Yo quisiera ponerles una imagen, si me lo permites. Vamos a poner una imagen de Cesarea de Filipo. Ahí está Cesarea de Filipo y vemos una roca enorme, una montaña rocosa enorme y una cueva. Esta cueva es lo que se llamaba el templo de Pan, una cueva de Pan, de un dios griego, griego que se llamaba Pan. Por eso la flauta de Pan, porque tocaba la flauta este dios griego. Sí. Y pues vemos que en la cueva había un ojo de agua, un manantial. Estas aguas están al norte de Israel, lo que bañan al norte de Israel es un afluente, bueno, un confluyente del río Jordán.
Pero lo interesante es que en Cesarea de Filipo estaba esta cueva que tenía un ojo de agua, como buen ojo de agua, olía a podrido, y la piedad popular de los israelitas decían que allí estaban las puertas del infierno, porque se abría y olía a huevo podrido, una putrefacción como se imaginaban que eran las puertas de los infiernos, del mundo de los muertos, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos, en la tradición cristiana, metido a Satanás en esos infiernos, y entonces cuando entraba uno a la cueva, pues olía mal, y, y, y Jesús hace una catequesis audiovisual, ¿no? Pues ven las puertas del infierno, no prevalecerán ante la roca que es la iglesia representada por Pedro. Pedro es la roca, la piedra que está protegiendo al mundo de que no se lo traguen el infierno. Hay una imagen posterior que me parece que puede ser también muy atractiva. Esta es la escena desde arriba. Vemos la cueva del manantial y ya luego vemos una salida de agua como un río que pues va a alimentar el río Jordán. Pero lo impresionante es esta piedra, ¿no? Esta montaña de Sí, piedra que rodea la cueva, bueno, hace la cueva para que las puertas del infierno no se abran y no se no traiga prevalece. todo el universo, ¿no? Es decir, la iglesia como comunidad cristiana, que estamos tratando de vivir la palabra de Dios, que la estamos aplicando en nuestras vidas, es el tapón que Dios pone al infierno, al infierno. Nosotros tenemos un papel, todos, representados en Pedro, representados en esta misión que le da a Pedro después de que Pedro hace una profesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que habría de venir, el ungido que nos habría de salvar. Cuando Pedro hace esta profesión de fe, ya lo decíamos el año pasado, que en Marcos es un capítulo bisagra, ¿no? Todo el anterior, los anteriores capítulos se preguntan quién es este hombre. Y los posteriores del capítulo 8, que es la bisagra, están explicando el mesianismo de Jesús. Pero en el capítulo 8 de Marcos y en el capítulo que leímos ahorita de Mateo, esta profesión de fe que se hace por parte de Pedro, representa la profesión de fe de toda la iglesia. Y la misión a Pedro representa la misión de toda la iglesia. Es decir, nosotros tenemos que taponear las puertas del infierno con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir. Y entonces eso me llena de mucha alegría, me llena de mucha esperanza, porque no tenemos que discutir ampliamente si Pedro o el Papa o los obispos, no, es una misión que Dios, que a través de Jesús le da a todo mundo, a toda la comunidad cristiana, ¿no? A mí me gusta mucho que lo subrayes, sin embargo no me parece ocioso porque la identidad que se da entre la potestad jurídica, ¿no? y la conducción, que sería el pastoreo, que sería la La autoridad. unidad. Ajá, sí ha causado y causa malestar en las comunidades, y entonces sí es muy importante que cada bautizado entienda y asuma que, como bien dices, es cuestión de todos, ¿no? Todos estamos ahí
como iglesia para evitar que las puertas del infierno prevalezcan, que me parece muy importante, muy importante que cada bautizado pueda entender que es así, que el clérigo no tiene ahí una especie de poder de abracadabra, sino que cada bautizado que está insertado en Cristo Jesús, muerto con Él y resucitado con Él, pues tiene esta potestad, este poder de, como dices tú, tamponear, de evitar que el infierno prevalezca, ¿no? Entonces, yo no digo que sea ocioso, digo que lo que nosotros tenemos que captar de este pasaje es esta misión comunitaria, ¿no? Comunitaria, sí. Lo demás me parece, sí, ocioso, en el sentido de estar afirmando la autoridad o dejarla de afirmar. Pues esto ya en el siglo pasado, a Bueno, principios del siglo pasado, estaba en muy realidad, fuerte, pero ya pasó. bueno, no ha terminado de pasar. Hay todavía, No ha terminado de pasar, pero en la mente de hay los que todavía estamos forma. de este lado, pues ya pasó. No, sí, claro, pero tú y yo vemos el Evangelio de otra manera, pero hay muchos hermanitos y hermanitas que viven bajo formas, pues, no tan cristianas, ¿no? Y Bueno, entonces, no pero tan es muy actuales, no importante, tan actuales. Ujú. es tan importante, es muy Medievales, importante medievales. Ujú. medievales. Sí. Y entonces, tener la conciencia de que estamos investidos de esa misma autoridad de Cristo Jesús me parece sumamente importante, La ¿no? misión es la importante. La misión, no La misión. el autoritarismo. Ujú. La misión, la misión que nos da un servicio a la humanidad. Y eso es Sí, lo que claro. tenemos que recalcar. Eh, es interesante o hasta cierto punto gracioso que a las personas que defendían la autoridad del Papa, que lo consideraban el brujo mayor, ahorita están reclamando y diciendo, pues no me parece lo que el Papa está diciendo. Entonces, ¿quién te Pero entiende? además afirmando que no tiene toda esta potestad, ¿no? ¿Quién te entiende cuando el papado era muy y estricto y muy autoritario? Pues Sí, yo decía, pues yo lo tengo que obedecer, pero es porque es el centro de unidad de los católicos, sí, 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 el centro sí. de unidad del cristianismo, tal como lo entiendo, y ellos se Sí. sentían ufanos, pero ahora que cuestionan al Papa, te digo, ¿quién les entiende? ¿Quién les entiende? O si es la autoridad máxima o no lo es. Se salen con el hecho de que hay dos papas, ¿no? Ándale, uy, sí, o Y que hay uno Benedicto es el solo. auténtico. o- Bueno, sí, bueno. ni Benedicto lo dice. Benedicto dice que el auténtico es Francisco. Pues Al sí, que tenemos que seguir es a Francisco. Francisco, él es. Sí, es él. No vale la pena defender a un papa o expapa o un papa en retiro cuando este mismo dice que le tenemos que obedecer y que seguir a Francisco. Entonces, pues, Sí. ¿quién nos entiende? ¿Quién nos entiende? Esa es la cosa graciosa. Eh, Pero es muy importante esto que dices, ¿no? Que la iglesia toda tiene esa misión de frenar las puertas del infierno. Sí, habría que rescatar los episodios de Tierra Buena como cuando comenzamos con los puntos de la fe. Existe Ah, varios episodios de Viganó, ándale, sí. Nuptias, ¿no?
Los Dubias, sí, bueno. Y pues Parece que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Parece sí, como... parece, ya parece. Pero pues, Tanto. por su propio peso caen las cosas. Y Ok. Francisco está conduciendo a la iglesia a una forma más abierta. La resistencia está en Roma y en los obispos y en los sacerdotes y en los laicos, porque generar una iglesia de una responsabilidad común no es fácil, Pues, no es no, fácil, porque la no. responsabilidad común nos cae, todo lo que criticamos nos cae de regreso, ¿no? Nos Eh, exige, porque nos exige. Es sí, más fácil echarle la culpa al que dirige, sí, 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 ¿no? sí, Es sí. que el párroco no hace, es que el Exacto. obispo agarra por su No cuenta la parada, es que el digas, papa pues, está en desaparece. Roma. Sí, te Eh, vas haciendo. bueno, Efectivamente, ¿quién los efectivamente. entiende? ¿Quién los entiende? Bueno, ¿quién les da gusto? Pues es así, está bien. Ajá, muy bien. Pues este es el planteamiento de... Padrísimo, Pues, padrísimo. está padre, está padre. Creo que podemos hacer tesoro también de entender nuestra propia vocación y nuestra propia responsabilidad Yo, ante el dilagar del mal que nos acecha. Esta es la realidad. Hay situaciones de maldad, hay estructuras de maldad, hay generación de maldad alrededor nuestro. ajá. Y pues nos llama a hacer el bien. Me acuerdo mucho de cuando estábamos en el seminario. Yo creo que a ti te tocó esa reunión del seminario en que le Sí, preguntaron al cardenal y a los obispos auxiliares que qué estaba haciendo la iglesia en un X problema, ¿no? sí, Y pues éramos seminaristas y es ridículo que los seminaristas le pregunten al cardenal qué está haciendo la iglesia. Y el cardenal, pues en ese tiempo era Corripio, Ernesto. Ernesto Corripio, y los vicarios episcopales eran gente muy, muy interesante. Ah, Los obispos auxiliares de México fueron, gente gallona, ¿no? sí, Gente sí, gallona. no, Aguilera, Robalo, Bati, sí, 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 Talavera, Talavera, uy, don Jorge Martínez, don Jorge, nuestro eh, rector. Bueno, y pues mi héroe, mi idolito de barro, Francisco María Aguilera. Eh, eh, que fue quien nos ordenó. sí, 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 sí. Es como coincidencial desde el principio, ¿no? Sí, Pero sí. me acuerdo mucho que a uno de los obispos auxiliares le contestó a este seminarista tonto, me preguntas qué está haciendo la iglesia, pues qué estamos haciendo como iglesia tú y yo, ¿no? Tú A estás ver, tú estás involucrado. No te separes, no preguntes qué está diciendo la iglesia. La sí, iglesia está pero formada sí, por todos los bautizados. claro. Y desde Como ese si, como entonces, si tú no tuvieras nada. sí, 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 como si nos pudiéramos despegar de la responsabilidad. Entonces, este texto para mí me recuerda que la responsabilidad es de todos, de todos. No, no, no es nada más de Pedro o del Papa o de los obispos o de las monjas o de los curas, es responsabilidad de todos. No es del vicario, ni del párroco, ni de la secretaria de la parroquia, ni del catequista, sino es de todos. Y eso me llena de mucha emoción, me llena de mucha alegría, saber que Dios nos ha dado una misión de permitir con nuestros valores, no permitir que el infierno se haga en la tierra. Ujú. Muy bien, Muy bien, pues ahí está. pues ahí La está. invitación, ¿no? La invitación también a tomar cada uno en su propio lugar en la iglesia. Muy bien, muy bien. Victoriano, pues muchas Pues ahí, gracias por la explicación tan amplia y gracias a ti. muy, muy, muy cerquita de tu corazón, de tus
tus reflexiones actuales, ¿no? Pan para mis dientes, te decía. Ajá, me preguntaron el otro día que si estabas en crisis, ¿no? Y yo les dije que no estaba en crisis. Eternamente, ¿no? Les dijiste, eternamente. Sí, Pues pero uno no. a mí me encanta tu reflexión porque nos jala a este asunto de la responsabilidad comunitaria. Ujú. Muy Sí, sí, bien, sí. muy Está bien. muy bien. Pues qué bien. Pues Pues dale, hermanas, hermanos, pues ahí está la invitación siempre del Evangelio a asumir nuestro lugar. Recuerden anotar sus intenciones. Para el próximo domingo seguiremos transmitiendo la misa dominical mientras dure esta contingencia, pidiéndole a Dios que pase rápido, ¿no? sí, sí. Y aceptándola y trabajándola, Pues trabajándola. sí, de todos modos, Muy bien, trabajando. pues bendiciones. Bendiciones.